Bueno, dentro del marco del curso vamos a abordar otro tema que está dentro del programa y lo titulamos Colonialismo y construcción de subjetividad. Me parece que es un tema interesante que atraviesa, digamos, la historia de América Latina especialmente, y también la historia de las prácticas y la historia de las formaciones en las distintas academias de distintos países de nuestro continente. En principio lugar, cuando hablamos de colonialismo hablamos de formas de dominación y básicamente uno puede hablar de formas de dominación económicas, políticas y culturales. La construcción de subjetividad, en tanto forma de dominación, se vincula con los tres órdenes que mencioné recién, pero se expresa claramente dentro de una perspectiva más de orden cultural. Eh, Básicamente la dominación cultural construye una cultura dependiente que implica eh, básicamente que el esclavo quiere parecerse al amo, quiere ser como el amo, quiere ser como quien lo somete, quiere ser como quien lo sojuzga, y a partir de eso va surgiendo una desvalorización de lo propio, una necesidad de ser como el otro, que somete, como decíamos recién, y también esto juega con una especie de, entre comillas, diría yo, y a veces no tan entre comillas, de sobrevalorización de las culturas que son denominadas superiores, pero son aquellas las que se imponen desde diferentes maneras, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los relatos, etcétera. Incluso la valorización de esas culturas que son llamadas superiores dentro de la subjetividad que construye la colonización implica una vergüenza, por ejemplo, acerca de mi propia identidad, mi propia construcción cultural, mis propias pautas culturales, mis propios orígenes, mi propia forma de construcción de lo social. Y esto, si lo pensamos desde América, ya genera una forma de padecimiento totalmente singularizada, diferenciada de la que podemos encontrar en otros continentes. Incluso esa vergüenza se vincula con modos de vida, como decíamos recién, pero también con corporalidades. Digamos, hay cuerpos superiores y cuerpos inferiores, formas de cuerpos superiores y formas de cuerpos inferiores. En ese sentido también, desde allí se ratifica, desde el punto de vista de la construcción de subjetividad, la colonización cultural. Y esa corporalidad, ese modelo de vida que es considerado como superior, se construye en la vida cotidiana, se construye a partir de un sentido común que es impuesto de distintas maneras, que después conversaremos, y se plantea siempre con una especie de superioridad, que a veces aparece bajo la idea de superioridad racial. Sabemos que las razas no existen, todos pertenecemos a la misma especie, pero sí, digamos, desde cierta forma de analfabetismo, diría yo, ario, aparece esta idea de la cultura aria o la raza aria como superior cuando no existen las razas, como dijimos recién. Entonces, de esa lógica que se impone, y que se impone no desde el punto de vista objetivo solamente, sino también desde el punto de vista subjetivo, se empiezan a generar una idea de razas superiores y razas inferiores, que fueron muy útiles en procesos de colonización en los 500 años que llevamos de los mismos en nuestra América Latina. Entonces, los superiores ratifican su necesidad o lo importante de la dominación, y los inferiores, los que son inferiorizados, su lugar dentro del campo de la dominación. Eso también incluso se ve en la academia, se ve con mucha claridad en la universidad, donde se aparecen como más importantes los textos europeos, por ejemplo, que los textos americanos, como los autores que provienen del norte, por decirlo de alguna manera, del centro, por decirlo de otra manera, de los países centrales, por decirlo de otra manera, pretenden o se pretende que son mucho más importantes o superiores a los que provenimos o construimos o pensamos desde el sur, por ejemplo.
Entonces también se reproduce no solamente en la vida cotidiana, no solamente en los sectores populares, no solamente en los sectores medios, sino que también se reproduce muy claramente en los sectores académicos, aunque en los últimos años en América Latina está habiendo una fuerte resistencia, una importante resistencia a esa forma de pensamiento, que termina siendo una construcción de subjetividad. Una construcción de subjetividad significa sencillamente cómo comprendo y explico el mundo, cómo me veo en ese mundo, qué perspectivas veo para mí en ese mundo y qué perspectivas tengo de ese mundo que habito, cómo veo esa sociedad a la cual pertenezco o a esa cultura que pertenezco. Fíjense que eh, permanentemente de los medios de comunicación, para tomar un ejemplo, aparece esta idea de inferiorización, de que siempre es mejor si se hace en otro lado y no en el lugar donde nosotros vivimos, habitamos, convivimos, construimos y llevamos adelante nuestros procesos socioculturales, por decirlo rápidamente. Eh, Incluso la mirada científica, la mirada científica más dura, también está muy atravesada por estas cuestiones. Fíjense, por ejemplo, en el caso de la Argentina, lo que implicó lo que costó con esto de la pandemia que estamos atravesando, que se aceptase que una vacuna rusa sea útil y hasta que no fue eh, refrendada esta vacuna por una publicación anglosajona, no era considerada seria. Cuando fue refrendada por Lancet, así se llama la publicación, por ahí se la empezó a considerar como algo importante. Entonces, todo aquello que no provenga del sector de la dominación es considerado como sospechoso de tener baja calidad, de ser hecho bajo condiciones no óptimas, etcétera, como se vio claramente, por lo menos en la Argentina, con el caso de la vacuna. Y eso es bastante claro desde el punto de vista de la academia. Y todo este proceso se inicia en la modernidad, por eso empezamos el curso hablando de la modernidad. Y la modernidad plantea una relación dominador-dominado, plantea una idea de culturas superiores y culturas inferiores a partir de una, un concepto que es muy claro, muy conocido, muy concreto, que es el concepto de eurocentrismo o etnocentrismo, es decir, Europa como centro del universo en el sentido de irradiar, iluminar, por eso se habla de iluminar, iluminismo, iluminar la oscuridad de las otras culturas, y etnocentrismo implica, digamos, una superioridad étnica con respecto a otras razas, llamémosle, u otras etnias, llamémosle, entre comillas. Desde ese punto de vista se impone un modelo de sociedad. Se impone un modelo de sociedad desde intervenciones políticas, pedagógicas, incluso médicas y también sociales. Si hay una forma de pedagogía que va a ser moderna occidental dominante, va a haber una forma de política que va a tener esa perspectiva. Incluso la medicina de nuestros pueblos originarios, por ejemplo, va a ser considerada como inferior, como no válida, cuando, bueno, ya de las epistemologías del sur se plantea que, bueno, es importante que haya un diálogo, que haya un conocimiento de una forma de entender el proceso de salud y enfermedad y otras formas de entender el proceso de salud y enfermedad como lo hace la cultura occidental y de respetar también las formas de perspectiva que tienen la cultura, eh, por ejemplo, en el caso de América Latina y los pueblos originarios. ¿Cómo se construye ese sentido común? Y eso, bueno, es importante plantearlo de una perspectiva más teórica, y yo diría que se construye a partir de la intersubjetividad, a partir del contacto cotidiano, a partir de compartir un sistema de creencias. Pero ese sistema de creencias que compartimos en función de la construcción de la subjetividad, ese sistema de creencias también es impuesto muchas veces a través de relatos literarios, teatrales, cinematográficos, televisivos, periodísticos, etcétera, ¿no? O sea, uno puede decir, tal presidente de América Latina es un dictador porque quiere permanecer en el cargo, y de repente miramos para Europa y nos encontramos con un primer ministro que hace 20 años que está en el cargo y nadie se asombra por eso, pero sí
si un presidente de América Latina quiere permanecer más de 6 años en el cargo, ya es considerado un dictador. Entonces, hay como una doble vara para medir esas cuestiones que me parece importante ponerlas sobre la mesa como ejemplos, sencillamente, para que podamos utilizarlos en función del concepto de colonización cultural y de construcción de subjetividad en esa medida. O sea, siempre la democracia europea va a ser mejor, va a ser superior a la democracia de América Latina. Lo que último que ha ocurrido en los Estados Unidos develó a todo el mundo, por ejemplo, que la democracia estadounidense es bastante endeble, bastante pobre, bastante débil y que puede caer en cualquier momento. El Parlamento de los Estados Unidos fue tomado por un grupo de, digamos, ultraderechistas que pretendían que el presidente que había perdido las elecciones no entregue su mandato. Esto ocurrió en Estados Unidos, que es un país que se presenta a sí mismo como el símbolo de la democracia, incluso cuántas guerras inició Estados Unidos con la idea de imponer la democracia o de llevar las ventajas de la democracia a los lugares donde se suponía que no había democracia. Entonces creo que todo esto se empieza a caer, empieza a decantar, pero sigue habiendo una fuerte construcción de subjetividad vinculada con el, digamos, la colonización cultural, como decíamos antes, con una idea de inferioridad con respecto a los americanos, por ejemplo, y con respecto a la imposición de una lógica, si la planteamos desde otro punto de vista, yo diría más cercana al neoliberalismo. Y decíamos, esto se sostiene con relatos cinematográficos. Pensemos en películas que hemos visto, qué papel ocupa el latinoamericano en una película hollywoodense. Siempre es el narcotraficante, siempre es el delincuente, siempre es el que está dentro del lugar del mal. Y eso implica, digamos, no solamente una pauta cultural o una cuestión cultural, sino que implica un lugar dentro del guión cinematográfico que se va repitiendo y va construyendo subjetividad. Lo digo esto a modo de ejemplo y no estoy diciendo tampoco que solamente se construye subjetividad desde allí, pero se construye subjetividad desde allí y le sumamos a esto los noticieros y le sumamos a esto la literatura y le sumamos a esto la televisión y le podemos sumar a esto incluso la plástica y ahí empezamos a ver algo como que decía claramente Eduardo Galeano, decía, aunque yo no entiendo, algo así, decía, no entiendo cómo los europeos hacen arte y los americanos hacemos artesanías. ¿Cuál es la diferencia entre una construcción y otra construcción? Y bueno, la palabra artesanía ya implica un despojo, ya implica un desprecio con respecto a nuestras potencialidades, posibilidades y expresiones culturales, que son devaluadas ya desde el nombre que se les pone, y ese nombre que se les pone es impuesto de los países centrales y asumido subjetivamente desde nosotros mismos. Eso es colonización cultural y construcción de la subjetividad desde el colonialismo. Por otro lado, estos relatos que decíamos antes, literarios, teatrales, cinematográficos, etcétera, sostienen una forma de subjetividad, pero también sostienen una forma de comprensión y explicación del mundo, de por qué vivimos como vivimos. Entonces, vamos a atribuir que lo que nos ocurre en términos de desigualdad social, por ejemplo, tiene que ver con nuestras propias características y no con situaciones de dominación. Entonces, si miramos un poco la historia de América Latina y miramos los siglos de dominación colonial y miramos los siglos de intromisiones de otros países en los nuestros, el apoyo que tuvieron desde el extranjero, especialmente de Estados Unidos y también de Europa, las dictaduras de la década de los 70 en América Latina, rápidamente nos vamos a dar cuenta que hay una complicidad de unos y otros que construyen estas formas de democracia y estas formas de caída de la democracia y de desprecio por la democracia que no tienen que ver con cuestiones propias
de los países latinoamericanos, sino que tienen que ver con cuestiones impuestas hacia los países latinoamericanos por parte del poder central en función muchas veces de sus propios intereses. Bueno, y esto se expresa claramente desde lo que podemos llamar técnicamente construcción subjetiva del colonialismo y cómo esto se entromete, por decirlo de alguna manera rápida, en nuestra forma, como decíamos recién, de comprender y explicar los problemas sociales, de comprender y explicar la sociedad que vivimos, de comprender y explicar el presente, el pasado y también las perspectivas de futuro. Y también, si lo pensamos más profundamente, esta construcción de subjetividad termina justificando la desigualdad. Es decir, bueno, sí, América Latina es el continente más desigual, fundamentalmente por culpa de los latinoamericanos. Cuando puede haber culpa de los latinoamericanos, pero también hay otras culpas que generalmente no miramos. Así que bueno, este era un poco el punto que queríamos compartir, porque esto se vincula mucho con la intervención, se vincula mucho con la construcción de procesos colectivos, se vincula mucho con la palabra, la mirada, la escucha, se vincula mucho con el padecimiento, se padece no pertenecer, se padece ser excluido, se padece habitar un cuerpo que no es el cuerpo que la cultura occidental dice que es el que corresponde para la sociedad que vivimos. Entonces creo que estos temas que son profundamente sociales, que son profundamente culturales, dialogan intensamente con la intervención en lo social. Así que bueno, con esto terminamos esta parte y continuamos con próximos videos. Hasta la próxima.